Muy buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. Un gusto poder en esta mañana compartir con ustedes la palabra. Era capaz de hacer a un niño reír sin parar. Tenía ocurrencias tan geniales. Solo él era capaz. La cara pintada de colores y en la mano un violín que sonaba más o menos, pero hacía reír. Y el caso es que en el fondo era un infeliz. Le parecía tan ridícula pintarse la nariz. Lucía mucho más un salto mortal y él quería ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Fue una mañana blanca e invernal tras el ensayo. No pudo resistirlo más y se subió en el travesaño. Y al verse en la altura, sintió subirle el vértigo hasta la nuez. Y no habían puesto redes la última vez. Apenas sintió nada cuando cayó. El domador que regresaba fue el primero que le vio. Logró salvar la vida y un mes más tarde le dijeron: todo ha terminado. El circo ha cerrado. Ya no venían más niños a la función. Esta parábola hecha canción a través de la mano magistral de Marcos Vidal nos habla de un payaso genial, único en su especie, el motivo por el cual el circo se llenaba, un hombre definitivamente diseñado para hacer reír. Pero un día comenzó a sentir que aquello para lo cual había sido diseñado, permitidme utilizar esta expresión, ya no cotizaba. Las carcajadas que arrancaban el público ya no cotizaban. Quizás lo harían las ovaciones. Apostó por ellas, subiéndose a lo alto, en aquel travesaño que ocupaba habitualmente el equilibrista. Apostó por aquello para lo cual no había sido diseñado y pagó automáticamente las consecuencias. Quisiera titular la reflexión de esta mañana en forma de pregunta, y es: ¿para qué fuiste diseñado? ¿Para qué fui diseñado? ¿Para qué fuimos cada uno de nosotros diseñados por Dios? En los 80 cantábamos: no existe bien para mí que esté fuera de ti. Permitime parafrasear esta frase: no existe bien del que yo pueda gozar que no tenga su origen en Dios mismo. O dicho de otra manera, todo el bien que yo gozo tiene su origen en Dios mismo. Job fue un paso más allá de este concepto, demostrando dónde estaba parado espiritualmente en medio de la crisis más profunda que le tocó vivir. Y se preguntó: si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? El apóstol Pablo vuelve sobre este concepto por lo menos en dos momentos a lo largo de sus cartas. Le dice a los colosenses: todo fue creado en Él, por medio de Él y para Él. Prestad atención a estas tres preposiciones. Todo fue creado en Él, por medio de Él y para Él. Y luego les dice a los efesios algo que a mí me pone la piel de gallina, ¿no?
Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Me detengo y te lo resumo todo. Absolutamente todo tiene su origen en Dios mismo y solo en Dios mismo. Si alguien fue consciente de esta verdad fue Jeremías, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Se lo conoce como el profeta llorón. Es interesante porque no bien comienza su historia allí, en el primer capítulo de su libro. Comienza, como hicieron tantos otros a lo largo del texto, a resistirse al llamado. El Señor lo llama y Él le dice, hay dos serios inconvenientes. Tengo falta de capacidades, le dice, no sé hablar. Y le dice, y tengo una corta edad, soy un muchacho. Y voy a parafrasearte lo que el Señor le contesta. Le dice, no pongas excusas, porque no las acepto. Yo no cuento con tus excusas, yo cuento con vos. Lo interesante es que junto con el llamado, ese llamado que finalmente Jeremías acepta, él tiene una visión que cambia su perspectiva, visión que quiero que observemos juntos. Y producto de ese cambio, Dios lo utiliza enormemente. Acompáñame por favor al libro de Jeremías, al capítulo 18, versos 1 al 6. Jeremías capítulo 18, versos 1 al 6. Y dice así la palabra. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Es interesante porque este concepto de Dios como el alfarero y el ser humano como el barro se repite en varios momentos a lo largo del texto bíblico. Job decía, me hiciste con tus propias manos, tú me diste forma. El profeta Isaías destaca este concepto y dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Hoy recordaba con los hermanos de adoración esa canción muy antigua que el coro nuestro canta, en donde le hacemos una oración a Dios y le decimos, haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde anhelo ser, cúmplase siempre en mí tu querer. Y cuando pienso en estas oraciones, pienso en una frase que Juan Pablo menciona, que apareció en la década del 70 en el Expositor Bautista, que dice, nunca mentimos a Dios tanto como cuando cantamos. Porque esta oración nos compromete. Dios planeó con exactitud cómo queríamos que lo sirviésemos y nos formó en función a esa tarea. Sos de la manera en que sos porque fuiste hecho para un ministerio específico. Eso significa que nada de lo que pasa en tu vida o en la mía es irrelevante. Dios usa todo eso para formarte y para que de esa manera sirvas a otros
y lo sirvas a Él también. Alguien dijo, Dios no desperdicia nada. Él no te daría habilidades, intereses, talentos, dones, personalidad y experiencias a menos que tenga la intención de usarlos para su gloria. Alguien dijo algo muy interesante, Dios no te va a formar de una manera para usarte de otra. Si Dios te formó de una manera es para utilizarte de esa manera. Y también dijo esta persona algo muy interesante, solo vos podés ser vos. Solo yo puedo ser yo. Eso significa que nadie más en la tierra puede jugar el papel que Dios planeó para vos y para mí. Viene en mi mente una canción de Marcos Witt que dice, si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Si no me levanto yo, ¿quién se levantará? Alguien puede automáticamente rebatirme esta verdad. Y alguien podría mencionar la frase que nuestra cultura, la cultura en la que vivimos pronuncia ahí una otra vez. Y es que el cementerio está lleno de imprescindibles. Pero gracias al Señor los principios del reino son 100% contraculturales. Por eso podemos afirmar que solamente vos podés ser vos y solamente yo puedo ser yo. Hay dos cuestiones que tenemos que entender claramente. La primera, Dios tiene en cuenta nuestra personalidad y la utiliza para sus fines. Dios tiene en cuenta tu personalidad, mi personalidad y la utiliza para sus fines. La Biblia dice que Dios obra a través de personas diferentes, en maneras diferentes, pero Él es el mismo quien cumple su propósito a través de todos ellos. Y si no, te invito a que vayas al texto bíblico, bueno, por ejemplo, anda al libro de Hechos, protagonizado en su primer tramo por Pedro. ¿Quién era Pedro? Un sanguíneo. Pedro era impulsivo, contestaba a las preguntas de Jesús generalmente de manera desacertada. Sin embargo, el Señor lo utilizó extraordinariamente. Y si vamos al segundo tramo de Hechos de los Apóstoles, nos encontramos con Pablo. Pablo, con la mejor intención de defender la fe, mató y siguió matando y persiguiendo cristianos. Y luego, ya convertido y haciendo una gran tarea para el Señor, dicen algunos, tenía un carácter bastante colérico. Sin embargo, no hay ninguna duda a esta altura de que Dios lo utilizó enormemente. Jeremías, quien nos ocupa hoy, era un hombre melancólico. Como dije hace un ratito, se lo llamó el profeta llorón. Sin embargo, Dios los utilizó enormemente a lo largo de la historia. Tu personalidad fue determinada por Dios para su propósito, de tal manera, dice un pensador, que sería inútil resentirnos o rechazarla. En lugar de tratar de reformar tu personalidad para parecerte a alguien, deberías celebrar la personalidad única que Dios te dio. Vuelvo a citar a Marcos Vidal en su canción Consejo. Él dice, no pretendas ser otro en tu imaginación. Sé más sabio y acepta el molde de tu condición. Dicho de otra manera, nunca te compares con otros. ¿Sabes por qué? Porque inevitablemente te van a pasar dos cosas. Inevitablemente. Te vas a comparar con algunos y te vas a sentir pequeño, te vas a sentir insignificante y te vas a desanimar. O, en el sentido opuesto, te vas a comparar con otros y te vas a sentir demasiado grande y te vas a envanecer. La Biblia dice, nosotros no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que se recomiendan a sí mismos.
al medirse con su propia medida y compararse uno con otros, no saben lo que están haciendo. El apóstol Pablo le sugiere a Timoteo, a su hijo espiritual, evitar las comparaciones, resistir las exageraciones y ve solo las recomendaciones de Dios. Pero hay una segunda cuestión que me gustaría destacar en esta mañana. Y es que Dios tiene en cuenta no solamente tu personalidad, Dios tiene en cuenta tus antecedentes y los usa para su gloria. Dios tiene en cuenta mis antecedentes y los usa para su gloria. Hay una frase fantástica de Sigmund Freud que dice: he sido un hombre muy afortunado en la vida. Nada me ha resultado fácil. El pastor Jim Cymbala dice en uno de sus escritos: las calamidades de esta vida son de hecho parte de la estrategia de Dios para fortalecer nuestra alma como el hierro. Y el apóstol Pablo le dice a los corintios: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dicho de otra manera, las experiencias dolorosas son las que Dios usa la mayoría de las veces para prepararte para su servicio. Alguien dijo alguna vez: Dios nunca, jamás desperdicia el dolor. De hecho, el ministerio más grandioso muchas veces surge de un dolor muy, pero muy grande. Dios intencionalmente, en muchos casos, permite que atravesemos experiencias dolorosas para equiparnos de esa manera para más tarde servir a otros. La Biblia dice que Él nos consuela en todos nuestros problemas, de manera que podamos consolar a otros. Cuando otros están en problemas, debemos estar dispuestos a darle el mismo consuelo que de Dios recibimos. Un famoso escritor dijo: la experiencia no es lo que te pasa a vos. La experiencia es lo que vos haces con lo que te pasa. La experiencia no es lo que te pasa a vos, es cómo reaccionás con aquello que te pasa. Si realmente deseamos ser usados por Dios, debemos entender una verdad que es enorme. Y es que las experiencias que más nos han resentido y lastimado en la vida son las que Dios quiere que utilicemos para ayudar a otros. Esas experiencias son nuestro ministerio. Y si yo pienso en que Dios utiliza mi personalidad y que Dios utiliza mis antecedentes para el avance de su obra, viene a mi mente un nombre, que fue John Bunyan. John Bunyan era un inglés pobre, muy pobre, escasamente educado, ojalatero de oficio, le pasó de todo y un poco más, me refiero a cosas negativas. Y paradójicamente Dios lo utilizó poderosamente para su obra. Escribió, dicen las estadísticas, uno de los libros más vendidos y más leídos después de la Biblia, que fue El progreso del peregrino. El pastor George Piper escribió una biografía, se la sugiero, sobre él, donde cuenta que contemporáneo a John Bunyan vivió el doctor George Owen. George Owen era un teólogo y erudito de alto vuelo. Era tan grande el nivel que había alcanzado el doctor Owen que tenía contacto directo con el rey de Inglaterra.
el mensaje de Bunyan se empezó a propagar con tanta fuerza y con tanta popularidad que un día George Owen lo fue a escuchar y quedó impactado. Al otro día, el rey de Inglaterra lo llamó al doctor Owen y le dijo: doctor, ¿cómo es que usted, siendo un hombre tan encumbrado, va a escuchar ese simple ojalatero predicando acerca de la Biblia? A lo que George Owen le contestó: su majestad, con todo respeto, lo que yo daría por perder todo el conocimiento que tengo, con tal de ganar el poder que tiene ese simple ojalatero para cambiar los corazones con el mensaje del Evangelio. Definitivamente nuestra personalidad y nuestros antecedentes son usados por Dios para el avance de su obra. Pero quizás sea tiempo de conocer el final de la historia con la que yo comencé en esta mañana. La historia de este payaso diseñado para hacer reír, que sintió que en algún momento aquella tarea no cotizaba y tenía que aspirar a otra, por la cual pagó el precio. Hoy vive retirado en algún lugar en las afueras, pegado día y noche a su silla de ruedas. Parece que ha terminado aceptándose por fin, e incluso algunas veces toca el violín. 10 niños le visitan y le hacen feliz. Cuando les ve llegar a lo lejos, se pinta la nariz. Esa nariz que parecía tan tonta en un principio estar pintada. Y cuando alguno se burla con desprecio, él contesta: sería un miserable. Sería yo el culpable si no cumpliese la misión que recibí. Porque aunque fui un fracaso, soy de profesión payaso. No me juzgues mal. Dios me hizo así. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos una verdad grande, y es que nos moldeaste según tu voluntad y nos moldeaste para usarnos. Señor, queremos que eso sea una verdad en nuestras vidas. Necesitamos tu gracia para no distraernos, necesitamos tu gracia para poder llevar a cabo aquellas cosas que nos has mandado hacer. La reclamamos para nosotros en esta mañana y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Me encantaría cantar una canción. A ver si nos animamos. Quiero ser, a ver si nos acordamos, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Nos ponemos de pie y la cantamos de vuelta. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Decimos esta oración, amén. Que el Señor te bendiga, tengas una buena semana.